Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos corresponde nuestro devocional Josué capítulo 20 y su título es Cristo es nuestro refugio. Miramos en este capítulo que Dios lo que le manda es que tienen que hacer 6 ciudades de refugio para estar allí personas que cometen errores. Miremos que nos dice el capítulo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalándolos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé a Moisés. Jehová ya había dado una orden a Moisés que debían de hacer unas ciudades de refugio precisamente para las personas homicidas que maten a alguno por accidente y que no a sabiendas o servirán de refugio contra el vengador. Nos está diciendo es que Dios estaba preparando unas ciudades, porque si recordamos en ese tiempo había la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios quería que existan ciudades de refugio porque muchas veces habían homicidios que no era culpa de la persona, que fue un accidente, y entonces los familiares los buscaban para matarlos por su propia mano. Dios lo que quería era que no se cometieran injusticias. Entonces le dice a Josué que prepare unas 6 ciudades. Y le dice que esas ciudades deberían de ser esos refugios para aquellas personas. También miramos que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios no quiere que hayan injusticias en la vida. Vamos a ver 3 cosas muy importantes en este capítulo. Una de ellas es que yo me acerque a Jesús, que yo me acerque a Cristo. Por eso el título es que Cristo es nuestro refugio. En ese tiempo pues querían que hayan esas ciudades para que no se cometieran injusticias. Hoy en día nosotros debemos entender que si yo busco a Cristo, que yo si busco al Señor, es Él mi refugio, es en Él en que yo debo refugiarme. Que lo busque de día, de noche, que lo busque a todo momento, cuando tengo problemas, cuando no los tengo, en tiempos de dificultad. Debo buscar al Señor, debo acercarme a Cristo, debo entregar mi vida al Señor. Y si he cometido errores, lo que debo hacer es hablar con el Señor y arrepentirme, entregar esa carga, entregar ese problema. No me pertenece a mí. Eso es lo que debo entender, que esos problemas no nos pertenecen a nosotros, que debemos aprender a descansar en el Señor, que debo aprender a aceptar a Cristo en mi corazón. Si yo acepto a Cristo en mi corazón, estoy seguro, debo estar seguro de que Él es mi defensor, que Él es mi apoyo, que Él es mi refugio en tiempos de dificultades. Todos los que servimos al Señor estamos expuestos en muchas ocasiones, atacados, muchas veces hasta por los mismos miembros de la iglesia, hasta por los mismos siervos. Nos vemos atacados, nos vemos vituperados, nos vemos humillados. Pero si yo entiendo que Cristo es mi refugio, que es allí donde yo debo depositar todas mis cargas, no me va a afectar lo que los otros piensen de mí. Porque a veces nos atacan como pastores, nos atacan a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pero si yo sé y estoy segura que con Cristo tengo la batalla ganada, no debo preocuparme por esa persona que tal vez se le metió el demonio y quiere atacarte. Entonces debo entender que no es la persona que te está atacando, debo entender que es el enemigo que se le metió a aquella persona para que te ataque. Pero Dios utiliza muchas veces esas cosas ¿para qué? Para nuestra formación. Entonces no te asustes si estás siendo vituperado, si escuchas rumores que hablan de ti. No te asustes. Todos los días cuando te levantes, unge tu cuerpo, tu espíritu, úngelo con el aceite de tu Espíritu Santo. Y verás que esos problemas, esas dificultades resbalan, que no te afecte tu ser.
la gran mayoría de aquella persona que tal vez tú como pastor, tú como pastora, levantaste un día, restauraste su hogar, restauraste sus hijos, sus hijos están sirviendo en la iglesia, pero esa persona se levantó en contra tuya, entonces no le pares atención, no le pongas atención. Simplemente ora por esa persona, porque no es esa persona, es el diablo que se le metió a la persona. Entonces lo que yo debo hacer es no preocuparme por aquellas cosas que pasan. No preocuparme. La gran mayoría de nuestros discípulos, nuestros siervos, se convierten muchas veces en esos chacales que solo buscan dañar, solo buscan matar, porque el enemigo utiliza tal vez a esas personas también para formar tu carácter, para formar tu ser, para ver de qué estás hecho. Entonces, muchas veces hasta logran cometer ese asesinato espiritual y logran que ese pastor, esa pastora se desanime y se salga muchas veces de servir a Dios. Pero no le demos gusto. Entendamos que mi refugio es Cristo, que es allí donde yo debo entrar a la presencia de Dios y entregar mi vida a la presencia del Señor y entregar todo mi ser y todas mis cargas. Debemos estar seguros de que nuestro refugio es Jesucristo. Solo en Dios encontramos paz, descanso. Miremos que nos dice el Salmo 23, 1, 2, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si yo estoy seguro, estoy segura que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, dice que en lugares delicados pastos me hará descansar. Es allí donde yo digo: uy, Señor, gracias, porque hoy entendí que eres tú quien me va a hacer descansar, que en esos lugares de delicados pastos me hará descansar, que junto a agua de reposo me pastoreará. Entonces debo estar tranquilo, no debo preocuparme por lo que pasa a mi alrededor. Dios está con nosotros en momentos difíciles, en momentos de dificultad. Dios está allí. Él nunca te va a fallar, Él nunca nos va a fallar. Isaías 43, 2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y mire, esa promesa es hermosa, que debemos de apropiarnos nosotros esa promesa y estar seguros que cuando pasemos por las aguas, dice Dios que Él estará con nosotros, que no nos anegará, que cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, ni las llamas arderán en nosotros. Entonces, Dios nos está mostrando esta mañana que Él es nuestro refugio y que en Él debemos estar seguros, que en Él debemos confiar, que si estamos pasando por una dificultad, es allí donde yo debo aferrarme más a ese refugio, meterme más a ese refugio, estar feliz en ese refugio, cantar alabanzas, porque la palabra de Dios me dice que en medio de la alabanza, en medio de la dificultad, ahí mueve la mano el Señor. Convirtamos entonces en nuestro refugio a ese Dios maravilloso y sigamos luchando, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de amor. Dios es amor. Jesucristo, cuando murió por ti y por mí, no lo hizo porque Él quiso, lo hizo por amor a nosotros. Él nos da fuerzas, dice, para salir de los problemas. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aferrémonos a sus promesas y siempre digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que esté pasando hoy, no importa si hoy estás en problemas, en dificultades, repite siempre esa palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da fuerzas para salir de esa dificultad, de esa escasez, de ese problema que estás pasando. Si estoy seguro que es Cristo mi refugio, lo único que tengo que hacer es confiar en Él. Mi confianza debe estar puesta en los ojos del Señor. Mi confianza debe estar ciega en Él. Y estar seguro que nada me va a faltar si estoy con Él. Debo hacer las cosas bien si quiero tener bendiciones.
Entonces, si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, no te preocupes por lo que pasa a tu alrededor. Haz de cuenta que son ventarrones que están pasando y no nos preocupemos. Todos en algún momento cometemos errores, pero debo entender que mi único refugio es Cristo. Saber que cada vez que cometo un error, tengo que ponerme a cuentas con Cristo. Tengo que confesar el pecado si cometí pecado. Debo ser esa persona que sabe reconocer sus errores, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no. Entonces, si tú sabes que cometiste un error, pide perdón. Hay personas que pasan muchos años equivocadas, pero no son capaces de reconocer que se equivocaron, no son capaces de reconocer que la embarraron. Pasan meses enojados, pasan años a veces, pero no son capaces de pedir perdón. Aprendamos a bajar la cabeza un poquito y a reconocer, sí, la embarré, tal vez me equivoqué, tal vez no fue lo que yo miré. Reconozcamos el error que cometemos. Siempre estamos esperando es que el otro reconozca, pero yo no puedo reconocer que lo embarré, no puedo reconocer. ¿Por qué? Porque precisamente por mi altivez, por mi orgullo, por mi vanagloria, no quiero bajar la cabeza un poquito. Aprendamos entonces a reconocer. Si miramos un soldado en la guerra, puede ser que esté herido. ¿A dónde acude cuando el soldado fue herido? Acude a un médico para que lo sane, para que vende sus heridas, para que cosa las heridas que tiene. Nosotros, cada vez que somos heridos, debemos acudir a ese médico maravilloso que es Cristo, a ese médico que sana nuestras heridas, que cura nuestras llagas. Solo Él nos está entrenando cada día para enfrentar esas batallas. Si miramos nuestra vida, es una batalla diaria. Cuando estamos en la casa, estamos como en una burbujita. Salimos de aquí para afuera, es una batalla. Todos los días encontramos problemas, dificultades. Quizás si estás en tu negocio, quizás a la persona que le hiciste lo que te pidió no le gustó. Estás enfrentando una dificultad, un problema. Entonces no nos preocupemos porque si estoy seguro que Dios es mi refugio, es allí donde debo refugiarme. Entonces es allí donde debo entregar esas cargas. Dice que Él nos entrena, Dios nos entrena para esas guerras. En el Salmo 144:1 nos dice: bendito sea Jehová, que me prepara mis manos para esa batalla. Entonces, debo estar seguro que es Jehová que prepara estas manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Si yo estoy seguro de que es Dios el que me da la salida, debo confiar siempre ciegamente en Él. Miramos que David, ¿qué hacía? David confiaba mucho en Dios. Cuando iba a las guerras, él lo primero que hacía era entregar su vida al Señor. Entonces, cada vez que salgamos a esa batalla que es el mundo, entreguemos nuestra vida al Señor, entreguemos nuestro ser, entreguemos el día, entreguemos la mañana, entreguemos nuestros negocios en las manos del Señor. Jehová nos prepara para enfrentar todos los problemas. Debo recordar que solo Cristo sana nuestras heridas y no importa cuántas veces nos hayan herido. Solo Cristo sanará nuestro ser, solo Cristo sanará esas heridas que te han causado. Quizás la persona que más confiaba, que tú confiabas en ella, te traicionó, habló mal de ti y te sientes heridos. Recuerda que solo Dios sana tu corazón, solo Dios sana esas heridas. Él restaura tu matrimonio. ¿Y para qué restaura nuestro matrimonio el Señor? Precisamente si Dios restauró un día mi matrimonio, es para que yo pueda ir a restaurar a otros, es para que yo pueda restaurar otros matrimonios. No solamente te conformes con que tu vida, tu matrimonio fue restaurado. Tu obligación como líder, como siervo, es restaurar a otros. Si un día tu matrimonio estaba hecho una porquería y no servía para nada, pero solo Cristo restauró esa vida, entonces tú tienes que restaurar otro matrimonio. Para eso Dios sana nuestros corazones.
si yo entiendo que Dios es el único que puede restaurar mi ser, entonces debo entregar mi vida al Señor, al servicio del Señor. Debo ser ese siervo útil en las manos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya, bueno, recibimos a Cristo, estoy sirviendo en una iglesia, pero cualquier problemita que miro, cualquier dificultad, entonces ya me desanimo, ya, ay no, es que pastora, es que yo no quisiera ya volver, es que, no, es que si viera, es que la hermanita ni siquiera me saludó, es que el hermanito, es que el pastor ni siquiera me volteó a ver cuando yo entré. Hombre, estamos en un lugar donde tenemos muchas ocupaciones para estar pendiente de cada uno de los que llegan. Tú, si ya eres un líder, tienes que estar pendiente de los demás, no que estén pendientes de ti. Debemos entender eso, que debo ser esa ayuda útil en las manos del Señor, útil para los pastores, pero no, hoy en día, pues si se enojó, no, dejó de ir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y es más, se enojan con Dios y ya no aportan, ya no diezman. Ya dicen, yo como no estoy yendo, yo no voy a diezmar. Pasa 1 mes, 2 meses y no diezman, no ofrendan. Y yo digo, ¿están enojados con el pastor o con la pastora o se enojaron con Dios? Con Dios no tiene nada que ver allí. Dios no tiene absolutamente nada que ver, que tú estás con las jetas tromponas y que por eso no vas a la iglesia, entonces no diezmas. No, Dios no tiene nada que ver. Debemos cumplir con todo lo que nos manda el Señor, con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Porque Dios no tiene la culpa de que tú seas una persona insensata y que no entiendas. Él no tiene la culpa. Dios nos da herramientas, nos da palabra, nos da estudios. Pero si yo no voy ni a un estudio de los cuales la iglesia ha programado, yo no asisto porque no quiero, porque está haciendo frío, porque hoy no puedo, porque no sé qué, sacamos miles de disculpas. Y si nos damos cuenta, esas disculpas no tienen validez ante los ojos de Dios. Porque Dios te bendice todos los días. Desde que tú te levantas, recibes bendición, porque abriste los ojos, porque estás vivo, porque estás respirando. Pero somos insensatos. Y pensamos que le hacemos el feo a Dios. Pero a Dios no le hacemos el feo. Si yo doy, recibo bendiciones. Si yo retengo, retienes bendiciones. Entendamos eso y tengámoslo bien claro. Dios te bendice para bendecir a otros. Dios te da para dar a otros. Dios te perdona para que aprendas a perdonar. Pero si yo me creo más que Dios y digo, ay, no, es que yo no puedo perdonar, es que yo no. Hombre, ¿de qué estás hecho? No eres un cristiano verdadero, no eres un siervo de Dios. Si tú estás actuando de esa manera, como un siervo de Dios, estás actuando mal. Aprendamos a reconocer nuestros errores, aprendamos que nuestros errores debo rectificarlos. Como cuando tú escribes en un cuaderno y si escribiste mal debes borrar. Debes aprender a borrar esos errores, aprender a perdonar a otros. Porque si tú dices que no puedes perdonar, qué tristeza decir yo no puedo perdonar. Y entonces Dios, Cristo, ¿por qué te perdonó y por qué murió? ¿Valió la pena que Él muriera? No. Dejemos esa arrogancia, esa vanagloria, esa insensatez, que eso no nos lleva a ninguna parte. Nos lleva a la destrucción y a la destrucción de otros. Y muchas veces a la destrucción de nuestros propios hijos. Porque si tú eres cristiano, asistes a una iglesia con tus hijos y tus hijos ven la actitud que estás teniendo, no quieren volver a la iglesia. Entonces, de nosotros depende. De mí depende el futuro de mis hijos muchas veces. De mí depende la espiritualidad de mis hijos muchas veces. ¿Cómo te comportas en tu casa? Si sos una buena madre o simplemente fuiste madre por accidente. Comportémonos como esas buenas mamás, esos buenos papás que formamos hijos rectos. Y no hijos torcidos, que formamos esas personas para servicio a la sociedad y para servicio a Dios. Seamos esos padres útiles en las manos de Dios.
restauremos otros matrimonios, restauremos a las personas que están heridas. A eso nos mandó Dios, a eso nos mandó, y por eso Jesucristo dice que Él es nuestro refugio. Él le dio esas órdenes precisamente a Josué para que hicieran esos lugares de refugio, pero hoy tenemos ese lugar de refugio y lo tenemos en la mano, pero no lo utilizamos. Entonces aprendamos a ser esos siervos útiles. Miremos el versículo 8, dieron pues, dice, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus elegidos, por suerte como habían mandado a Jehová, por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades y fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de la familia de Coad y de los hijos de Leví, para ellos fue suerte del primer lugar. Entonces miramos que fueron asignadas estas ciudades de refugio. ¿A quiénes? A los levitas, a los sacerdotes, para que ellos recibieran a esas personas y para que ellos restauraran también a esas personas. Hoy Dios nos ha dado un lugar de refugio que es nuestra iglesia también, y es allí donde debemos entonces recibir a aquellas personas. ¿Para qué? Para restaurarlas, para que se formen, para que entiendan que debemos restaurar a otros. Si tú fuiste restaurada por un matrimonio, restaura otro matrimonio. Si tú fuiste restaurada en la área financiera, restaura a otra persona en esa área. En lo que tú hayas sido restaurado, aprende a dar y no a retener. Aprendamos que Dios es no un Dios grande y maravilloso, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro refugio, que en Jesucristo podemos encontrar ese refugio maravilloso, ese refugio en el cual yo debo entrar todos los días. Ya para terminar, aprendamos entonces que en esta mañana Dios nos ha enseñado que si yo estoy herido, ¿a dónde debo acudir? Debo acudir a ese lugar para ser restaurado, restituido, para que mis heridas sean sanas. Al igual que el soldado cuando está herido acude al hospital, yo debo ir a ese hospital y debo ir donde ese mejor médico, donde el Señor Jesucristo, para que sane, para que vende esas heridas, para que cicatrice esas heridas. Pedirle a Dios que quite de mí ese orgullo, esa vanagloria, esa prepotencia, esa arrogancia, que eso es lo más detestable ante los ojos de Dios. Que quite Dios de mí todo eso que no le agrada. Por eso en esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él sanando nuestras heridas. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este devocional, Señor. Gracias porque hemos entendido que tú eres el único refugio, bendito Dios, al cual yo puedo entrar a tu presencia, al cual puedo acudir, Señor, todos los días. No permita, Señor, que mi arrogancia, oh Dios, que mi prepotencia, Señor, también esa relación tan hermosa que he tenido contigo, Señor, no permitas que sea esa persona insensata, Señor, que solo miro los errores en todos los demás cuando esos errores son el reflejo de lo que hay en mi corazón, Señor. Quita de mí el odio, Señor, quita de mí el resentimiento, Padre. Enséñame a perdonar todos los días, Señor, todas las ofensas que hacen, Señor de los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana porque nos ha permitido compartir con ustedes este devocional. Los esperamos el día de mañana en nuestra próxima emisión. Que el Señor los bendiga.